Ceipa, más para ti. Continuamos con la ponencia Efecto que genera las operaciones split en la rentabilidad de una acción, un estudio de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Nos acompaña el estudiante Aquileo Camacho Vargas de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Buenos días, mi nombre es Aquileo Camacho Vargas, soy estudiante del Tecnológico de Antioquia y hago parte de los semilleros de investigación. En el día de hoy les vengo presentando una investigación terminada. El título de la investigación es Efecto que genera las operaciones split en la rentabilidad de una acción. Es un estudio de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. La presente investigación se centra en el estudio de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, lo cual ya hayan realizado una operación split en el periodo comprendido entre el 3 de julio del 2001, fecha en que se creó la bolsa, y el 20 de septiembre del 2013. Para la realización del análisis se dispuso de los precios de cierre de las acciones y de los splits realizados. Por medio de una metodología y apoyándonos de una revisión de la literatura, se logró identificar el efecto que genera estas operaciones en las rentabilidades de las acciones. ¿Cómo nacen las operaciones split? Normalmente, a medida que una empresa crece, el precio de sus acciones aumenta. El problema radica en que si el precio de una acción es demasiado alto, se puede ver afectado su bursatilidad. Es decir, experimenta una reducción en el valor nominal, experimenta una reducción en el volumen de negociación y valorización. Justificación. Este trabajo se justifica dado que en la Bolsa de Valores de Colombia los split es un tema relativamente nuevo, dado que nuestra bolsa solamente tiene 12 años de creación. Aparte, este trabajo servirá a otros investigadores para profundizar sus conocimientos y el resultado de la realización de la investigación ayudará a comprender mejor los mercados de valores y tomar mejores decisiones de inversión. Objetivo general. El objetivo general de esta investigación fue identificar el efecto de las operaciones split en la rentabilidad de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Se manejaron 13 objetivos específicos. El primero de ellos fue documentar las operaciones split desde los enfoques de rentabilidad, finanzas comportamentales y formación de precio. El segundo objetivo específico fue construir una base de datos con la información histórica. Y el tercero fue realizar un estudio de comparación a la información mediante un análisis exploratorio de datos, un análisis técnico y un análisis estadístico de correlación. ¿Qué son operaciones split? Operaciones split es un término anglosajón que significa dividir y se traduce en el mercado bursátil como la división del valor nominal de una acción para multiplicar el número de acciones y reducir su precio. Es decir, un inversionista tiene un título o valor, una acción que tiene un precio objetivo de 10.000 pesos, se le realiza una operación split con magnitud 1 por 2, 2 es el valor que divide la acción y el inversionista ya va a tener dos acciones que de 5.000 pesos. Puede haber diferentes magnitudes. Las magnitudes más conocidas es el 1 por 2, 1 por 3. La oferta y la demanda son los que me determinan el precio de una acción, sino que hay unos factores externos que determinan en el precio, como son los cambios generales del mercado, las publicaciones económicas, los beneficios o los dividendos. También aborda lo que es el análisis técnico y que se basa en tres premisas que son el mercado, los precios y la historia.
También desde la revisión de la literatura se encontró, o resaltan 3 trabajos específicos. El primero es la incidencia de los SPLI sobre las rentabilidades a largo plazo. Este es un estudio que se realizó en la Bolsa Española en los periodos comprendidos del 2006 al 2001 a 91 empresas, y concluye que los SPLI generan rentabilidades negativas para el primero y segundo año. De igual manera, Gómez 2001 estudió la rentabilidad y liquidez alrededor de los SPLI en el periodo comprendido del 94 al 97 con 20 divisiones accionarias, y concluye que la práctica bursátil no genera rentabilidades anormales en los días previos ni posteriores. También se encontró el stock SPLI en la Bolsa de Valores de Lima. Acá se realizó un estudio en 20 divisiones accionarias y concluye que no dan retornos positivos. Metodología de la investigación. Esta investigación abordó una metodología de análisis exploratorio de datos que consistió en estudiar los diferentes casos que se han presentado en nuestra bolsa local. Se estudió, la metodología de estudio fue antes del SPLI, este es el precio de la acción, antes del SPLI, después del SPLI, qué sucedió antes del anuncio del SPLI, luego de la división accionaria, y se estudió el día de la ejecución de la práctica bursátil. Con base en la literatura se especificaron 3 horizontes de tiempo, que fue corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se utilizó 7 días bursátiles antes de la práctica bursátil y 7 días bursátiles después. En el mediano plazo se realizó de 90 días y en el largo plazo fue de 300 días. Tipo de investigación, según el nivel de profundidad. Esta es una investigación correlacional, ya que correlaciona o mide la dependencia entre 2 variables. Documental, porque documenta los precios de cierres de antes y después del SPLI, y aplicada porque se estudian casos específicos de acciones de la bolsa. Resultados. De acuerdo a los resultados obtenidos, se encontró que 2 empresas del sector colombiano han realizado operaciones SPLI, de los cuales Coltejer la ha realizado en 2 ocasiones para un total de 13 SPLI. Las operaciones SPLI para análisis de la Bolsa de Valores de Colombia fueron de 10 empresas por disponibilidad de datos, para un total de 11 SPLI realizados. No se pudo conseguir los precios de cierre de 2 acciones. En el análisis técnico observamos la evolución de la acción Celsia, antes Colinversiones. Antes de la división accionaria, la acción manejaba un volumen de negociación bastante moderado, un rango estrecho de negociación. Cuando anuncian la práctica bursátil, hay un aumento en los volúmenes de negociación y una significativa valorización del título valor. La acción de Odinsa nos muestra que luego del SPLI realizado hay un aumento en los volúmenes de negociación también. Estas rayitas chiquitas son los volúmenes de negociación que tenía la acción. Luego de la práctica bursátil vemos cómo aumenta el volumen. Esta es la empresa Energía Bogotá. Luego de la práctica bursátil se observa un canal descendente a largo plazo, una desvalorización de la acción. Luego presenta un pequeño sesgo ascendente con una valorización moderada, pero el precio de la acción no supera el precio antes cuando realizaron la práctica bursátil. El precio acá era de 1.600 cuando abrió el día que le realizaron la práctica. Esta es la compañía colombiana de tejidos, Coltejer. En su primer SPLI presentó una pendiente alcista, pero luego el mercado se resiste y se observa un canal descendente a largo plazo, también bajista, luego de la práctica bursátil. La acción de Interbolsa, luego del SPLI, por medio del análisis técnico, se observa un canal descendente bastante fuerte, luego un pequeño sesgo ligero ascendente, pero en general mantuvo una tendencia bajista.
Para el análisis estadístico se realizado, se descargó los precios de cierre de las acciones, que son estos, se contrastó con el IGBC, dado que las acciones hay días que no transan. El hecho de que no transe no quiere decir que el precio sea cero o que la acción haya bajado o subido. Entonces, con una fórmula en Excel de buscar, se trajo los valores a todos los días que transa la bolsa de valores. Estos NA son los días que la acción no transó. Por medio de una fórmula, un condicional, se lleva y se empieza a depurar la información para un precio de cierre para el análisis. Luego de hacer esto, se le realizan los rendimientos continuos, los rendimientos diarios de la acción. Se le hace por medio de un logaritmo neperiano que establece logaritmo natural del precio de cierre de la acción al día de hoy dividido el precio de cierre de la acción del día de ayer. Luego de hacer esto, esos son los rendimientos diarios. Acá vemos que esta es la acción de Empresa de Energía Bogotá. Luego de hacer esto, se establece variables cualitativas que establece 0 para antes de la práctica bursátil y 1 para después de la práctica bursátil. Aquí tenemos 7 días antes, que es el corto plazo, 7 días después, el mediano plazo son 90 y el largo plazo son 300. En el análisis de rendimiento a corto plazo, luego de tener esos rendimientos, se hace una prueba T para dos medias emparejadas. Esto se hace en Excel y se determina los promedios de rentabilidad antes y después con su desviación estándar. En el análisis de rendimiento a corto plazo, 6 acciones presentaron variaciones negativas y 2 positivas. En el mediano plazo hubo una tendencia más favorable, hubieron variaciones positivas, pero desde el punto de vista estadístico no son estadísticamente significativas, dado por la prueba T que se le realizó a cada una de ellas. Este es el análisis de rendimiento a largo plazo, que se obtuvo 6 variaciones negativas luego de la práctica bursátil y 4 positivas, y las negativas fueron estadísticamente significativas. Este es el análisis de rendimiento del anuncio de la asamblea. Mantuvo una tendencia normal, no hubo un gran impacto en las acciones cuando anunciaron la división accionaria. Y este es el análisis inmediato. Este es el precio del día anterior del split, antes del split. Este es el precio de apertura del día del split, 1600, y este es el precio de cierre del split el día que transó la bolsa. Aquí abrió a 1600 y cerró a 1630 pesos. Hubo en general rentabilidades positivas, solamente una acción que fue la Interbolsa tuvo una rentabilidad negativa, y estas de rentabilidad inmediata 0 fueron que la acción no varió el día. Como conclusión, con base en los resultados obtenidos, se obtiene que después de la división accionaria, la tendencia de los precios fue en general una tendencia bajista. Aumentó el volumen de negociación después de la división accionaria. De acuerdo al análisis estadístico, se permite concluir que en el corto plazo el split genera rentabilidades negativas, en el mediano plazo hay cambios favorables, pero no son estadísticamente significativos, y en el largo plazo genera rentabilidades negativas y con el agravante que son estadísticamente significativas. En cuanto al análisis del anuncio de la asamblea, en general las acciones siguieron con la misma tendencia de rentabilidad, y con respecto al análisis inmediato se concluye que la práctica general de rentabilidad es inmediata, dado que la mayoría de las acciones el día del split se valorizan. Como síntesis general, cabe resaltar que las operaciones split en la Bolsa de Valores de Colombia no generan gran impacto en las rentabilidades de las mismas en los horizontes de corto, mediano y largo plazo, y que solo evidencia presencia de rentabilidades inmediata el día de la ejecución de la práctica bursátil. Esta es la bibliografía, bueno, esa era la bibliografía utilizada a través de la investigación. Muchas gracias. CEIPA,
más para ti.